Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Muchos de nosotros juzgamos en ocasiones las cosas que Dios hace o que manda a sus escogidos a hacer, y a uno no le parece porque riñe con lo que uno está viendo humanamente, con lo terrenal, porque lo está juzgando desde su carne, porque lo está juzgando desde su esencia humana, pero no desde su esencia espiritual. Hay cosas que para nosotros son locura porque muy claramente dice Isaías 55 que los pensamientos de Dios no se parecen a los nuestros. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son condicionados por nuestras experiencias. Una persona que ha vivido rechazo, que ha vivido austeridad, que ha vivido humillaciones, que fue abandonado, que no tuvo padres, en fin, cualquier experiencia que haya podido tener, ve las cosas desde un punto de vista diferente, aunque tenga a Dios en su corazón. Porque mientras nosotros no tengamos una transformación en nuestra mente, vamos a tener un molde. Romanos 12:2 lo dice claramente: no se amolden a este mundo. Si no se ha transformado sus pensamientos, se ha transformado su mente para que puedan conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mientras tengamos ese molde, lo que Dios haga lo podemos juzgar como una locura. Como que, ¿por qué yo tengo que hacerlo? ¿Y por qué esta persona lo hace? ¿Y por qué esto así? ¿Para qué esto así? Pero nosotros tenemos que entender que las cosas en el reino se hacen totalmente diferente a como se hace en la tierra. Y el hecho de que nosotros no tengamos el conocimiento de lo que Dios hace, de cómo es, de conocer los misterios del reino, de la intimidad que Dios tiene con sus amigos, esto no quiere decir que eso me dé un concepto, un patrón o un argumento válido para yo poder juzgar lo que Dios está haciendo o lo que Dios le manda hacer a alguien. En 1 de Corintios 1:25 dice: pues la locura de Dios, escuche esto, es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hay cosas que para nosotros están bien y para Dios no lo está, como hay cosas que para nosotros están mal, pero para Dios está bien, porque Él usa cualquier herramienta, cualquier forma para Él cumplir su plan. Él usa hasta lo más vil y menospreciado, porque Él es Dios y Él sabe cómo hace las cosas. Cuando nosotros no entendemos esto, podemos llevar años de ser cristianos, de ir a la iglesia, de escuchar palabra, incluso de compartirla y hasta de predicarla. Pero mientras nosotros tengamos un patrón del cual nosotros no nos hemos deshecho, entonces no vamos a poder caminar en el mismo paso o al mismo ritmo que camina el Señor. Es tan importante que nosotros entremos en un cambio radical en nuestros pensamientos que vienen de la experiencia. Pero si nosotros no tomamos una verdadera decisión de erradicar, de sacar esa basura que está guardadita, que no se ve, pero que sigue oliendo feo, porque la basura, por más que uno la esconda, esa basura va a crear gusanos, y nosotros necesitamos sacar muchas cosas de nuestro corazón. Somos muy dados a crear cajitas en las que nosotros guardamos las cosas que no nos gustan, que nos duelen, que nos pasó, que nos dijeron, pero que las guardamos allí y creemos que con guardarlas y que no se vean estamos cumpliendo con algo bien para Dios. Y Dios no quiere
cuartos cerrados. Él no quiere cosas guardadas. Él quiere que nosotros seamos libres, que saquemos todas esas cosas de nuestro interior. Porque mientras nosotros no lo hagamos, siempre vamos a estar juzgando lo que Dios hace, porque nuestro pensamiento está encarcelado en las cosas que nos han pasado, en nuestra perspectiva, en nuestra humanidad. Podemos ser muy buenos, podemos tener muy buena voluntad de servir a Dios, podemos soñar con ser siervos, de hacer cosas grandes para el Señor, pero eso no pasa de ser un sueño, de tener una muy buena voluntad. Pero el reino de los cielos no es de buenas voluntades, el reino de los cielos es de realidades. ¿Cuál es mi realidad? Miren, muchos de nosotros que conocemos del Señor hace mucho tiempo, estamos caminando en un camino que no es de Dios y estamos convencidos que es de Dios. ¿Pero por qué estamos convencidos? Porque muchas veces nosotros vamos a la palabra y la discernimos según nuestro pensamiento. Pensemos por un momento lo siguiente. ¿Dónde Dios te da la revelación? ¿Cómo te llega la revelación o la voz de Dios? Llega a tu mente, ¿verdad? Pero si tu mente es una mente que está sucia, que está dañada, que está a medio caminar, porque en un pasado te hicieron cosas y eso está guardado allí, es un recuerdo. Los recuerdos siempre van a existir, pero lo importante es que los recuerdos no generen una contaminación en nuestro espíritu. Entonces, cuando tú echas, por ejemplo, agua en un vaso limpio, pues se va a ver el agua clara, pero si el vaso está sucio, esa agua se va a contaminar y hasta va a cambiar de color. Así mismo es cuando recibimos la palabra de Dios, pero ese vaso que somos nosotros está contaminado por algo que seguimos guardando, por esa humillación, por ese rechazo, por esa pérdida, por lo que sea que hayamos pasado. Y entonces eso que Dios te está hablando cambia de color, es decir que no es una verdad absoluta, sino que es una verdad relativa, y muchos estamos caminando por relatividad, pero no por una verdad absoluta. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque una verdad relativa te puede llevar a un fracaso, te puede llevar, y el enemigo usa eso. Esa relatividad la usa para llevarte convencida o convencido de que estás caminando bien. Y resulta que no. Vas a terminar, como dice la palabra, con la pierna quebrada. Entonces, si nosotros analizamos la palabra de Dios, y les voy a mencionar unos cuantos ejemplos, nos damos cuenta desde nuestra perspectiva humana que Dios hace cosas que para uno, es decir, cuando uno recibe una palabra y uno la quiere componer según nuestra humanidad, uno la quiere componer, la quiere llevar en el ejercicio de la humanidad o de lo terrenal. Pero recordemos una cosa, nosotros tenemos dos naturalezas, una que es humana y otra que es divina, y la divina tiene que prevalecer sobre la humana. Nosotros no podemos coger la palabra y convertirla a lo humano, sino más bien lo humano convertirlo a la palabra. Y es lo que nosotros normalmente hacemos. Cuando vemos que algo que Dios nos ha dicho como que no se ajusta a lo que humanamente pienso, a lo que siento, a lo que mi emoción me dicta, entonces queremos cambiar la palabra y la queremos cumplir según nuestro pensamiento, según lo que nos parece. ¿Qué pensarías tú de lo que Dios le pide a Abraham? Primero le promete un hijo y le dice que él va a ser padre de naciones y lo va a hacer a través de Isaac, y le dice que sacrifique a Isaac, que se lo ofrezca como un holocausto. Vas a decir, pero ¿qué locura es esta? Primero le da al hijo y después quiere que se lo ofrezca. ¿Qué pensarías tú de que Dios permitiera que José, un hombre que le creyó y termina vendido por sus hermanos a unos mercaderes, termina en Egipto como esclavo? Y la esposa de Potifar lo quiere seducir, y él, por guardarse para el Señor, termina en una cárcel porque ella miente en contra de él. ¿Qué podríamos pensar cuando él le dice a Moisés que le diga al faraón
que Él va a sacar al pueblo por 3 días para ir a adorar al Señor. Pero en realidad lo que Él está haciendo es un plan para sacar al pueblo de Israel de las garras de la esclavitud, de las garras del faraón. Es decir, que Moisés le mintió al faraón porque Dios le dijo que le dijera eso. ¿Qué pensaríamos nosotros de eso? ¿Qué pensaríamos además que endurece el corazón del faraón para que persiga al pueblo de Israel cuando él mismo lo está sacando? ¿Qué pensarías tú que Dios, en medio de las plagas y todas las cosas que le manda a los egipcios, finalmente mata a todos los primogénitos de los egipcios? ¿Cómo mirarías tú a Dios? ¿Como algo loco? ¿Como algo ilógico? ¿Qué pensaríamos nosotros cuando Dios envía a un inexperto en guerra que cuidaba ovejas para enfrentarse a un gigante? Saúl, que era el rey, era experto, guerrero. Él tenía un ejército y tanto el ejército como Saúl estaban amedrentados, y uno que nunca había cogido una espada, ni una lanza, ni una jabalina, fue enviado a enfrentar a un gigante. ¿Qué pensarías si Dios le permite a Saúl, un rey que ya él lo había rechazado, para que persiga a David cuando él ya era el rey ungido y escogido por Dios? ¿Qué pensaríamos si Dios está sentado en su trono con todo el ejército del cielo? No habían demonios, dice que era el ejército del cielo. Ahí solamente habían ángeles, huestes celestiales. Y uno de ellos se presta para ser un espíritu mentiroso en la boca de los profetas de Acab, con el fin de llevarlo con engaños a la muerte. Y Dios aprueba esto. ¿No lo crees? Míralo en 2 de Crónicas 18, del 18 al 22. Es una historia bien interesante. Y nosotros podríamos decir, uy, Dios es un mentiroso. O sea, permitió entre los del ejército celestial, entre las huestes celestiales, un espíritu de mentira. Dios usa lo más vil y menospreciado, lo insensato, lo débil, lo bajo, para culminar sus planes. Dios usa a una mujer virgen y soltera, que era María, para que nazca el Salvador del mundo. ¿Quién le va a creer a María que no? Eso fue por el Espíritu Santo. El mismo José, su prometido, la iba a abandonar, si no es que el ángel se le presenta y le explica lo que está pasando. Menos mal era un hombre que escuchaba la voz divina, porque si no la hubiera dejado. ¿Qué podrían pensar? Pero ¿y esta mujer qué? Es una prostituta. Ni siquiera se ha casado y ya está embarazada. ¿Quién será el padre de esa criatura que está esperando? Era una locura de Dios, como también una locura de María, al permitir o al acoplarse a la voluntad de Dios. Jesucristo, siendo Dios, trae guerra cuando Él es amor y anuncia su paz. Eso es lo que Él dice en Mateo 10:34. Jesús no deja entrar a su madre y a sus hermanos cuando Él está enseñándole a los discípulos. Ellos le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Él dice, mi madre y mis hermanos son ustedes, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y dónde está honrar a padre y madre? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la verdad en todo esto? ¿Qué podríamos decir cuando Jesús no salvó a Judas, que lo entregó? No lo salvó de la horca, pero buscó a Pedro, que lo negó. Los dos lo vendieron, uno por monedas y el otro por temor, pero fue por uno y no por el otro. ¿Por qué salvó al uno y por qué no salvó al otro? ¿Por qué? ¿Qué podríamos pensar de que Jesús no muere por todos, sino por muchos? Eso es lo que dice Mateo 20:28. Jesús no dejó que un hombre enterrara a su padre, sino que lo siguiera. Ananías es enviado a orar por un asesino de cristianos, que en ese momento era Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo.
Dios envió un ángel a sacar a Pedro de la cárcel. ¿Estaba violando la ley? Y yo podría quedarme listando una cantidad de locuras, entre comillas, locuras desde nuestro punto de vista, locuras desde lo que nosotros vemos. Hay muchas veces que Dios nos dice que hablemos cosas que nosotros queremos callar. Muchas veces nos dice que no digamos cosas que nosotros queremos decir, que necesitamos decir. Pero en medio de todo esto hay una verdad absoluta, y es que nosotros, cuando conocemos en profundidad a Dios, cuando tenemos una relación de amigos con Él, cuando hay esa intimidad tan grande entre Dios y nosotros, se crea una obediencia innata e inmediata. La obediencia es necesaria para hacer aquellas cosas que no nos parece, que no entendemos, que frente a nuestra humanidad es una locura, que frente a nuestro intelectualismo es no solamente loco, sino fuera de contexto. Pero es allí donde Dios demuestra que Él es Dios y que Él hace su voluntad como a Él le place. Hay una porción en Salmo 139 que dice: lo que al Rey le place, eso se hace. Entonces, si nosotros queremos estar en una intimidad con Dios, nosotros necesitamos darnos cuenta que hay cosas que vamos a terminar haciendo que para el mundo es locura, que para los que te rodean es locura, que es una forma, una manera como te van a señalar, como te van a catalogar de mentiroso, como te van a hablar de que tú eres un hereje, como te van a decir de que tú estás equivocado, como te van a decir que tú eres mala persona, como te van a decir que tú no eres cristiano, que tú no eres espiritual. Pero en medio de todo esto, tú tienes que mirar si aquellos que te señalan pueden decir que son espirituales y que están juzgando las cosas espiritualmente, como lo dice 1 Corintios 2:14, que te lo voy a volver a leer porque yo sé que ahora lo vas a entender mejor. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. El mundo quiere tapar el mal como quiere tapar el sol con un dedo, pero es imposible. ¿Y cuánto duele tener que destapar las cosas por obediencia a Dios? Qué difícil es eso. Qué difícil es uno hacer cosas que a uno hasta le da temor hacerlas, porque uno dice: me van a odiar, me van a juzgar. A María no le importó ser juzgada como una prostituta, como una sinvergüenza, como una adúltera, como una mujer que estaba siendo infiel con su prometido. Porque yo creo que en estas alturas nadie le creería que fue concebida por el Espíritu Santo, por el poder del Altísimo. Eso nadie lo va a creer. Y muchas cosas que tú hagas no te las van a creer. Pero hay algo que tengo para decirte en este día. Si Dios te lo dijo, hazlo, aunque no lo entiendas. Aunque tú mismo o tú misma no tengas el argumento para defenderte. Dios no quiere que te defiendas. Dios no quiere que te justifiques. Él quiere que obedezcas, porque la obediencia es la llave de la bendición. Es la llave que abre esa puerta hacia el camino que te lleva a la bendición. Jesús fue juzgado en todo su camino, que violó la ley, que sanó el día que no tenía que sanar, que se sentó con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, que habló con la samaritana, una cantidad de cosas, de normas que él violó a los ojos de los hombres.
que era un loco a los ojos de los hombres. Es más, ¿tú sabes por qué él dijo que la madre y los hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios y no quiso recibir a su verdadera madre y a sus hermanos? Porque unos versículos más arriba dice que su familia lo perseguía porque estaba fuera de sí. Es decir, ellos creían que estaba loco. María, la que fue concebida, la que lo parió, la que le fue revelada por el Espíritu lo que él iba a hacer, llegó a juzgarlo a él. Llegó a tratarlo como un loco. Siempre te van a decir que estás loco, siempre te van a decir que estás fuera de sí, siempre te van a decir que estás cerrado, siempre van a juzgar lo que tú vas a hacer. ¿Duele? Sí, mucho. Pero no importa el dolor que tengas por obedecer a Dios, porque Jesús también aprendió el sufrimiento, aprendió obediencia a través del sufrimiento, a través del dolor, pero ese dolor lo llevó a la gloria. Finalmente todos se dieron cuenta que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga.